Burak Ozcivit se deshace en lágrimas por Neslihan Atagul, y hay una razón que nadie esperaba. Ustedes no se van a creer lo que les voy a contar, esto sí que es salseo del bueno. Mira, todos sabemos que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, los protagonistas de Kara Sevda, eran la pareja de moda. Se veían tan enamorados, tan perfectos, que nos vendieron una historia de cuento de hadas. Pero ya saben cómo es esto, ¿verdad? Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, siempre hay algo más. Ahora, resulta que hay rumores fuertes, pero fuertes de verdad, de que Burak Ozcivit ha sido visto llorando desconsoladamente. Y no por cualquier cosa, sino por Neslihan. Sí, han oído bien. El galán que nos conquistó a todos llorando por su excompañera. Y aquí viene lo jugoso, ¿cuál es la razón? Pues, para ser honestos, las primeras teorías apuntaban a que Burak estaba sufriendo por problemas personales o incluso por su relación actual. Pero no. Los que saben, los que están cerca del mundillo, dicen que todo este drama, todo este llanto, está directamente relacionado con un proyecto profesional. Imagínense la escena. Burak está en plena grabación de algo nuevo, o tal vez negociando un papel importante, y de repente se derrumba. ¿Y por qué por Neslihan? Pues aquí es donde yo creo que está la clave. Muchos dicen que Burak todavía tiene sentimientos por Neslihan. Pero yo sospecho algo más. Pienso que quizás este llanto es una estrategia. Piensen conmigo, ¿qué mejor manera de generar expectación para un nuevo proyecto que un escándalo personal? Es publicidad gratuita. Y si encima le meten el nombre de Neslihan Atagul, que sigue siendo un nombre súper popular, boom. Todos van a estar hablando de ello. Tal vez Burak está pasando por un momento difícil en ese proyecto, quizás se siente presionado, o tal vez no está satisfecho con lo que está haciendo. Y en un momento de debilidad, o quizás de pura estrategia de marketing, ha utilizado la imagen de Neslihan, o la idea de su relación pasada, para crear este revuelo. Es que no me cuadra del todo que llore así por Neslihan si ya está feliz en su vida actual. A menos que haya algo que no sepamos. ¿Será que todavía hay una espina clavada? ¿O es que Neslihan se ha negado a participar en algo con él y eso lo ha afectado? Las posibilidades son infinitas y todas son jugosísimas. Lo que está claro es que este incidente, sea real o montado, está poniendo a Burak Ozcivit en el centro de todas las miradas, y con el nombre de Neslihan Atagul resonando una vez más. ¿Se imaginan que les ofrecen un proyecto juntos y este es el preludio? Sería un bombazo. Yo sinceramente veo mucha tela que cortar aquí. No me creo que Burak sea tan sentimental sin motivo aparente. Siempre hay un interés detrás, ¿no creen? Y en este caso creo que el interés es potenciar su carrera, o quizás rescatar algo que perdió. Pero bueno, antes de que me ponga yo sola a inventar más chismes, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente Burak Ozcivit sigue enamorado de Neslihan Atagul y por eso llora, o todo esto es una jugada maestra para su carrera? Cuéntenmelo todo en los comentarios.